Vamos a hablar de la introducción a la inteligencia artificial. Para eso voy a mostrarle algo. ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Alguien me puede decir lo que está viendo en la pantalla? Como un papiro. Un papiro. Es un papiro. Gracias, hermano Marco. Es un papiro. Hoy día dicen que no hay textos originales. La mayoría de las copias de la Biblia son copias recientes. Pero se han encontrado algunos fragmentos de textos antiguos, ¿ya? Y, y ha sido una tarea titánica de poder entender lo que está escrito y traducirlo y llevarlo a la academia y poder investigarlo. Pero la escritura, ustedes saben que los libros originales están escritos en hebreo, en griego, en arameo, ¿cierto? Y tenemos después la Biblia Vulgata en latín, ¿cierto? Y de ahí en adelante se ha ido traduciendo la Biblia a lenguajes más modernos. Esa es una foto de la Vulgata latina. Así estaba escrita. No sé si se da cuenta de algo, pero la Biblia original no trae versículos, no trae capítulos, no trae títulos, porque se- ese trabajo se hizo en forma posterior, en la Edad Media. Y, y cuando se hizo, cuando se le colocó los primeros los capítulos, ¿cierto? Eh, Obviamente fue un avance para todo lo que es el estudio de la escritura. La persona que lo hizo, que le puso los capítulos, fue Stephen Langton, en el siglo XIII, en el año 1200. Él era arzobispo de Canterbury y él dividió toda la Biblia en capítulos, como los conocemos hoy. Su sistema se difundió rápidamente en manuscritos latinos, por eso la primera Biblia con capítulos fue la Biblia, la Vulgata, ¿ya? Y en el siglo XVI, recién, Robert Einstein le agregó los versículos que tenemos hoy día en la escritura. Bueno, también, no sé si alguien ha visto eso en la Biblia, una concordancia, donde uno puede buscar temas. Sí, Y eso también fue un trabajo en el siglo XIII. Dice que fue Hugh de Saint-Cher, él era eh, eh, un teólogo dominico que trabajó con un equipo de monjes y ellos hicieron la primera concordancia. Obviamente eso fue evolucionando, ¿cierto? Y se perfeccionó después que se crearon los capítulos, los versículos, se mejoró y se perfeccionó, ¿ya? Del siglo XVI en adelante. Con los capítulos y con los versículos se volvió más preciso. Hoy día nosotros tenemos comentarios bíblicos y tiene para hacer postre, para hacer mermelada de comentarios bíblicos. Hay muchos comentarios bíblicos que pueden servirle a usted para poder entender o investigar, ¿cierto? La cultura y ese tipo de cosas. Bueno, y esa es la introducción que yo quería hacer porque finalmente lo que está avanzando es la ciencia y la tecnología. Y la idea de la ciencia y la tecnología es hacerle la vida al ser humano un poco más fácil. De hecho, yo no sé si hay gente que sí, hoy día estudia los originales, ¿cierto? Pero uno aprovecha el trabajo de otros cuando va y busca ya en las versiones más modernas y las compara, ¿ya? Porque el trabajo ya está hecho. Eh, el tema de hoy día es introducción a la IA, ¿ya? Y la foto que usted ve ahí es un camino romano, ¿ya? Porque el Imperio Romano construyó 80.000 kilómetros de calzada que conectaban a todas las provincias del imperio con la ciudad de Roma. O sea, desde cualquier parte usted podía llegar a Roma, ¿cierto? Siguiendo ese camino. Por eso de ahí nace el adagio, todos los caminos llevan a Roma. Y esos mismos caminos que usted ve ahí, o ese camino y todos los caminos que hicieron el Imperio Romano, sirvieron como base para poder llevar el Evangelio de un lugar a otro. Cuando Jesús le dice a sus apóstoles
que vayan y lleven el Evangelio a todas las naciones. Cuando la iglesia es esparcida, obviamente usaron estos caminos para poder llegar a todos los lugares. Hay un texto en la Biblia que me gusta mucho, es Eclesiastés 10:10, lo busqué en una versión que es un poquito más clara, y dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer el doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Si usted usa un cuchillo sin filo, si usa un hacha sin filo, va a tener que aplicar más fuerza. Pero la sabiduría y la inteligencia está en afilar esa hoja para poder sacarle mayor provecho. Y en eso también nosotros tenemos que entender que, que la tecnología está al servicio nuestro para poder hacer las cosas con mayor precisión, con mayor éxito. Y obviamente podemos usar, ¿cierto? Las cosas más arcaicas, ¿cierto? Pero, pero claramente con métodos más académicos, ¿ya? Pero si uno necesita un martillo, ¿cierto? No va a ir a buscar una piedra para golpear algo. Em, bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sigamos. Y la camioneta de donde Introducción. baja es La tecnología no es nueva, siempre ha sido usada por Dios. Y como le decía yo, las carreteras, Pablo escribió cartas, ¿cierto? En un tiempo que a lo mejor, ¿quién escribía? Nadie escribía. Si hubiera tenido, yo siempre digo eso, pero tal vez puede sonar fuerte, pero si hubiera habido TikTok en ese tiempo, a lo mejor Pablo hubiera hecho TikTok. O si hubiera habido WhatsApp, lo hubiera usado para transmitir, o el Facebook Live, o el YouTube, no sé. Pero él tenía la herramienta más moderna que podía haber, que eran las cartas. Y él usó esa tecnología para escribir, ¿cierto? El mensaje del Evangelio. La IA es una herramienta, no es un ser viviente, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. La IA no es una persona. Es como una enciclopedia que puede conversar con usted. Usted puede conversar con la enciclopedia. Imagínese el avance tecnológico. Uno puede conversar y le responde con toda la información que tiene. No reemplaza ni el juicio humano ni la fe, ¿ya? La IA no reemplaza el juicio humano. Uno sigue razonando. La IA no va a reemplazar a las personas. Es cierto que va a facilitar el trabajo, pero siempre requiere de personas, ¿ya? Que puedan entender y sacarle el provecho necesario. ¿Qué es la IA? Es una herramienta que aprende y responde como un asistente. Es como que usted contratara un asistente y estuviera 100% a su servicio. Es como un secretario que te ayuda con todo lo que ha leído. Es importante saber que estos programas o aplicaciones de inteligencia artificial que hoy día han aparecido como masivamente, ¿cierto? Lo que tienen dentro de ello es muchos libros, millones de libros. Y es por eso que tienen mucha información y son capaces de analizarla y de prepararla y de entregar respuestas. Pueden hacer resúmenes, pueden hacerle un análisis sintáctico, léxico, lo otro que hablan todos los idiomas, estas inteligencias. De hecho, resultaron ser mejores traductores que los traductores que habían aparecido antes, traductores de lenguaje. No tiene alma, no tiene espíritu, no discierne tampoco, son algoritmos, ¿ya? Lo que hay dentro de esto son algoritmos, son cosas que fueron entrenadas de esa manera para poder responder. Eh, lo que hace la inteligencia artificial es predecir con cosas que ya pasaron. La, la, toma la información pasada y determina qué es lo más probable que pueda ocurrir. Pero las cosas que nunca han ocurrido no las puede predecir. Nunca va a poder predecir algo que nunca ha ocurrido.
Responde de acuerdo a mecanismos probabilísticos de análisis avanzado. ¿Dónde se usa la IA? Hoy día está en todas partes. Hoy día, sobre todo los que usan el celular, ¿cierto? Están las búsquedas de Google. Usted busca en Google y le aparece lo primero en la IA dándole una recomendación. En las recomendaciones de YouTube, de Netflix, de Spotify, los que usan estas plataformas. La IA va almacenando, ¿cierto?, la información de lo que usted está viendo y después le propone algo similar o algo parecido, ¿ya? Lo interesante de esto que como va almacenando la información personal, va proponiendo cosas que son ad hoc a nosotros mismos. Si usted se pone a mirar moda, probablemente le van a aparecer muchas noticias, videos y fotos de moda, ¿ya? Está presente en el corrector del celular cuando usted está mandando mensajitos, ¿cierto? Y le aparece ahí un corrector que le corrige o que le propone un texto. Ese es la IA trabajando. En los GPS, elige la mejor ruta. Los que han usado el Waze o el Google Maps, ¿cierto? Propone la mejor ruta. En los bancos lo ocupan para detección de fraude. ¿Y por qué? ¿Cómo lo pueden usar? Porque la IA finalmente lo que está almacenando son patrones de comportamiento. Generalmente los seres humanos somos muy rutinarios. Entonces, cuando detectan algo que no es común, que no es rutinario, lo que hace la IA es enviar una alerta, decir, oye, aquí hay un comportamiento que no es normal. Por ejemplo, está haciendo una compra en Japón. Entonces ahí dice, ah, si está comprando, entonces hay que preguntarle, hay que llamarlo si esa compra es de él o no. Entonces, lo ocupan mucho los bancos, la IA, para poder determinar si algo es un fraude o no y para poder tomar algunas acciones. Esto me gustó a mí porque mejoran las fotos. Una foto que le falta una parte, la IA puede completarla. Y pues hacen cosas entretenidas con las fotos, hacen videos también a partir de una foto. Obviamente completando la información con lo que ya existe. Ayuda a escribir cartas, comunicados, avisos, poemas, libros, canciones, lo que usted quiera. Yo escribí una canción y después fui a otra IA que le ponía música. Y uno escoge el tipo de música y le pone y puede crear usted canciones. Son medias fomeque, pero porque le falta la chispa humana ahí, pero igual hay mucha hoy día gente haciendo música, haciendo videos, haciendo canciones, escribiendo libros, como decía el pastor Huerta la semana pasada, eh, pero obviamente falta ahí es muy notorio cuando es la IA. No le cobro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a actuar muy ¿Alguna eficazmente. pregunta, chiquillos? Pueden escribirle en el chat. Pastor, Saludos. una pregunta no. Hay alguien que tiene el micrófono y está interrumpiendo. Ah, voy a silenciarlo. Pa- Hermana, hermana Margarita, usted me quería hacer una pregunta. Pero a lo mejor yo soy ignorante en esto porque no capto mucho la cuestión de esta inteligencia, pero ¿cómo se puede diferenciar cuando es inteligencia artificial y cuando realmente es una realidad? Que yo no me manejo No, mucho. no, es que aquí no estamos hablando de personas, no estamos hablando de aplicaciones, de procedimientos. En el celular es información, es información acumulada que se usa para tomar decisiones. Y el celular toma decisiones, o las aplicaciones del celular toman decisiones respecto a su información. Cuando usted navega en YouTube y ve videos, eso va almacenado en un historial y después analizando su historial dice, ah, a ella le gustan los videos de moda. Entonces le voy a proponer estos videos que están buenos para que los vea. La idea es que usted siga en el mismo patrón, ¿ya? Hermana María, ¿usted me quería preguntar algo? ¿O hermana Minta? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, al final vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Algunas definiciones. ¿Qué es un chatbot? No sé si alguien ha escuchado ese concepto. A lo mejor va a ser primera vez que lo escucha. Pero los chatbots son como estas páginas en web o en el celular que hoy día las puede bajar uno el chat GPT, el Copilot, el Gemini.
Y son varias aplicaciones que le permiten a usted conversar con la aplicación. Y usted le pregunta, le puede preguntar y va a responder como una persona. Eh, la diferencia es que ellos responden, estos chatbots responden con la información que tienen acumulada, ¿ya? Como le decía yo, están entrenados o están alimentados con millones de libros, millones de escritos, páginas, noticias. Entonces, están con toda esa información. Entonces, cuando usted le pregunta algo, buscan en esa información con unos índices y le pueden responder en forma rápida. Es un chatbot. El GPT, de ahí viene el chat GPT, es la tecnología que permite a la IA generar respuestas en un lenguaje humano o lenguaje natural, ¿ya? Estas cosas se manejan con todos los lenguajes. Eh, eh, Otra cosa interesante que al principio tenía mucha información. Usted le podía pedir resúmenes de libros, un análisis del libro y todo eso, y lo hacía muy bien. Pero hoy día se está restringiendo todo el tema del derecho a autor, porque como se hicieron populares, cada autor está pidiendo que se le abone el uso de su autoría. Y todas estas organizaciones de derecho de autor están restringiendo. Entonces, hoy día la IA dice, no puedo darte el texto porque tiene derechos de autor, o no puedo hacer el análisis porque tiene derecho de autor. El LLM, que así se llaman los contenidos que tienen estos chatbots, son grandes cantidades de información almacenada, procesada, para generar rápidas respuestas, ¿ya? Esos son los LLM, grandes modelos de lenguaje. El agente de IA es como un asesor. Hoy día en el WhatsApp ponen agentes de IA. Usted ya no habla cuando escribe a algún servicio, usted no está hablando con una persona. Es un agente de IA que ya tiene programadas las respuestas que tiene que dar. Entonces usted hace una pregunta y dice, ¿qué opción quiere? Uno, dos, tres. Lo mismo en los teléfonos. Hoy día las llamadas telefónicas de venta, de cobro, son, son agentes de IA que están programados para cobrar, para ofrecer cosas. Y uno se da cuenta que tienen voz computarizada, ¿cierto? Que no son personas. ¿Ya? Los prompts. Prompt es una instrucción. Cuando uno le pregunta algo a la IA, a estos chatbots, esa pregunta es un prompt, es una instrucción. Y mientras más claro sea la pregunta, más clara va a ser la respuesta. El contexto es lo que usted le agrega a la pregunta para que la respuesta sea más precisa, ¿ya? La información que yo le doy le ayuda a la IA a poder mejorar la respuesta. Hoy día, la mayoría de las IA son generativas, que significa que pueden crear contenido a partir del contenido que ya existe. Pueden crear canciones, ¿cierto? Si usted dice, quiere una canción al estilo, no sé, del rock o al estilo Elvis Presley, la música al estilo Elvis Presley, le va a hacer porque existe eso. Eh, y son IAs generativas porque crean este texto, imágenes, ideas, contenido, todo lo que es contenido. Pero hoy día, lo que se está manejando hoy día más en este tiempo, es la IA agéntica, que son agentes, que son eh, inteligencia o aplicaciones que pueden tomar decisiones. Pueden leer el correo, reenviar el correo, responder el correo, actualizar, incluso programar, hacer programas de computación, hacer aplicaciones, y se pueden mezclar con otras aplicaciones, con el Word, con el Excel, con PowerPoint, y usted le hace una pregunta y va a mezclar con varias IAs también. Se mezclan con varias IAs para poder tener como un objetivo. ¿Hasta aquí preguntas, No, hermana Daniela? no, disculpe, pues presioné sin querer, perdón. Ya, tranqui, tranqui. Tengo algunos ejemplos de chatbot. Hay otros. Hoy día están en
En el WhatsApp está el Meta, ¿cierto? Uno le puede preguntar cosas a la IA ahí en el WhatsApp. Pero está el chat GPT, ¿cierto? Y ahí está la empresa. Voy a marcarlo para que lo vean bien. Ahí está el chat GPT, esa es la empresa que lo fabricó. Se usa en todo, ¿cierto? Preguntas, tareas, ideas, aprendizaje, ayuda diaria y son fáciles de usar. El Cloud, que es de Anthropic, es para escritura y análisis profundo, redacción de documentos largos, textos complejos. También es fácil de usar. El Copilot de Microsoft, que es para productividad en oficina, maneja Word, Excel, correo. Usted le pide un Word, le pide un Excel y lo arma súper rápido, ¿ya? Es muy fácil también. El Gemini, que es de Google, sirve para manejar correo, el Drive, los documentos, búsqueda, también es fácil. Y este es un poco más complejo, de hecho este es pagado, no me dejó usarlo así gratis. Y busca información confiable, es para investigaciones, ¿ya? Eh, 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 Beneficios. ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿qué ganamos con usar estas cosas? Ayuda a aprender cosas nuevas. Es súper útil porque se adapta a nosotros. Facilita el estudio. Es un tutor privado, es un consejero privado 24/7. Ahorra tiempo. Facilita las tareas. Entiende todos los lenguajes. Detecta patrones complejos. Cuando digo patrones son eh, características de comportamiento. Eh, Almacena ese comportamiento y va almacenando eso y en torno a esos patrones va dando respuestas. Lo importante de nosotros es que tenemos que tener un equilibrio, ¿cierto? La Biblia dice examinarlo todo, en 1 Tesalonicenses 5:21, examínelo todo y retenga lo bueno. Eh, y la IA tiene cosas buenas, capacidad sobrehumana para detectar patrones, imágenes médicas, datos genéticos. Usted podría, por ejemplo, hoy día mostrarle, subir una foto de una radiografía y podría analizarla y decirle lo que el médico podría decirle también. Y eso lo hace porque tiene información de millones de imágenes. Obviamente no es preciso. Y eso es algo importante que tenemos que saber también. Ejemplos de usos prácticos. Redactar mensajes, traducir textos, organizar ideas, preparar bosquejos bíblicos, entender un documento legal. Usted le pasa un documento legal y le puede hacer preguntas. Lo sube, lo carga en la aplicación y usted le dice, a ver, ¿de qué se trata este? Porque a veces, no sé si usted se ha fijado cuando nosotros firmamos una escritura o un contrato, a veces vienen tantas cláusulas que uno no alcanza a leerla o no la entiende. Entonces uno puede subir el documento y que la IA lo procese y usted le hace las preguntas. ¿De qué se trata? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? ¿En qué me tengo que detener? ¿Qué cosas tengo que tener cuidado? ¿Qué es lo más riesgoso? Y le hace esas preguntas y la IA le va a responder de acuerdo a lo que está leyendo en el documento. Preguntas para grupos pequeños, por ejemplo, tengo una clase de algo, de algún tema y quiero hacer preguntas. ¿Qué pregunta podría hacer? Cosas que preguntar. Casi la mayoría de las personas se entretiene haciéndole preguntas como al Google. Dame una receta fácil con pollo y dame la lista de ingredientes y que sean ingredientes que estén en la casa y cosas así. O explícame el libro de Job como si tuviera 10 años. Cosas de ese estilo uno le puede preguntar a la IA. Preguntas. ¿Cómo le pregunto yo a la IA? Eh, Eso se llama prompt, cuando uno le hace una pregunta a la IA. Y la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. No sé si recuerdan un chiste del Bombo Fica, cuando la esposa llama al marido y le dice, trae pan. Entonces el marido va, trae pan. Y cuando llega a la casa le dice, ¿y algo para el pan? Y claro, pues ella dijo, trae pan. Y a veces nosotros también le preguntamos cosas a la IA y no se las preguntamos bien. Entonces la IA nos va a responder en forma genérica porque es un robot, es una máquina. Esto sirve mucho, de mucho. O sea, si usted está ocupando la IA, esto es algo básico, pero es muy útil.
incluir para quién le está preguntando, qué es lo que le está preguntando y cómo quiere el resultado. Por ejemplo, quiero para mis hermanos de la iglesia, quiero este tema, quiero predicar acerca de saqueo, por ejemplo. Eso es lo que quiero. ¿Y cómo lo quiero? Quiero dividido en 3 puntos, de no más de 5 minutos, 10 minutos. Dame las ideas, versículos bíblicos, ejemplos, ilustraciones. Eso uno lo puede hacer con la IA. Por ejemplo, si usted le pregunta esto, explícame la fe, es muy genérico, es muy ambiguo, es muy grande, o sea, puede decir cualquier cosa. Pero es diferente decirle esto. Por ejemplo, ¿para quién? Explícame a mí, po, explícame a mí. ¿Para quién? A mí. ¿Qué? La fe cristiana. Voy a marcar de nuevo con el puntero láser. Explícame, eso es para quién. La fe cristiana, ¿qué? ¿Y cómo? De forma simple, con un ejemplo y un versículo. Mientras más específica es la pregunta, mejor es la respuesta. Y también se le puede agregar el rol. Y esto también es súper importante porque cuando uno le dice, le agrega un rol, eh, mejora demasiado, se enfoca mucho en la respuesta. Por ejemplo, respóndeme como un médico. Respóndeme como un abogado, respóndeme como un pastor, respóndeme como un teólogo, respóndeme como un psicólogo, respóndeme como un, no sé, como un arquitecto. Uno le puede decir con qué rol y lo que va a hacer es que en la búsqueda que hace la IA, va a buscar específicamente materiales que tengan ese concepto. Agregarle a estos 3 puntos que están acá, el rol. Acá, el para quién, el qué, el cómo, un rol. ¿Ya? Preguntas. Hasta aquí preguntas. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, levanten la mano los que han interactuado con alguna IA. Sí. Bien, yo les voy a mostrar aquí unos ejemplos. eh, o sea, los ejemplos que a mí más me llamaron la atención. A ver si lo puedo compartir. Tu, 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 tu. Ya no sé si ven aquí. No lo están viendo todavía. ¿Ahora? ¿Alguien ve algo? Sí. Sí. Ya, yo lo que pasa es que hace poco, hace como 3 meses, 4 meses atrás, atropellaron a mi primo y, y, y nos mandaron los videos. En los videos estaban estos vehículos que no se ve bien la marca del vehículo. Entonces yo le puse, necesito que me des modelos de autos que coincidan con esta descripción. Podría ser una marca Jeep, pero no estoy seguro. Característica del vehículo, oscuro, podría ser negro, chato, en la parte trasera es un SUV, techo sin parrilla, techo no liso, con líneas ondeadas, barra de color aluminio en el front y llanta de aluminio. Me dice, podría sugerir algunos modelos que pueden acercarse, pero necesitaría confirmar algunos detalles para afinar mejor. Por ejemplo, el país, si recuerda algún logo, faros, estilos de puertas traseras, de partida. Aquí van algunas ideas basadas en lo que dice. Entonces voy y le mando las fotos. Entonces le vuelvo a decir, necesito que me den los modelos de auto y coincidan. Basado en la imagen de descripción, dice, estas son las opciones más probables. Jeep Compass, un Jeep Cherokee, alternativas. Entonces, si tuviera que acotar la búsqueda, diría que es un Jeep Compass del 2017 al 2021. Entonces yo le di modelos parecidos, ahora dije, mira, a estos autos se parece. Entonces, según eso, me dice, lo más probable es que sea un Jeep Compass. Y era un Jeep Compass el que lo atropelló. Entonces me llamó la atención porque yo, información, y de hecho a veces uno no sabe, ¿cierto? De vehículos. Entonces, con esas fotos que están viendo ahí, ¿qué van a ver? O esa, o esa. Entonces, fue muy útil para eso.
Otro ejemplo que también lo encontré yo súper interesante en mi trabajo, bueno, este es el cloud. Este de acá es el ChatGPT, ¿ya? Ahí dice ChatGPT. Este es el cloud. Esto usted ingresa con su cuenta de Google, y son gratis. Este es el Gemini que es de Google. Hoy día está lleno de estas cosas, usted los puede ver en muchos lugares. Mi jefe me dijo, Luis, necesito contratar a una persona. Estos son los currículos. Necesito que los evalúes. Entonces yo fui y los currículos están en PDF. A ver si se pueden abrir aquí. Los currículos están, no, ya no está. Eran PDF, archivos PDF. Entonces yo tenía que abrirlos, leerlos uno a uno y ver. Entonces, ¿qué hice yo? Se los mandé a la IA. Le dije, analiza los siguientes currículos en formato PDF. Asígnale puntuación de acuerdo a lo siguiente. Si menciona .NET, 50 puntos. Si menciona C Sharp, 25 puntos. Si sabe de API, 15 puntos. Si se maneja en Windows, 5 puntos. Trabajo en equipo, 5 puntos. Bajo presión, 10 puntos. Visual Studio, 10 puntos. Que tenga al menos dos trabajos como ingeniero, analista, desarrollador o programador. Le puse eso y lo que hizo analizó los documentos y me dio los resultados. Y al final me dio una tablita, un ranking. Dice, 100 puntos, Iván Mancía, 100 puntos. Eh, y contratamos a este. Después que lo entrevistamos, contratamos a Iván Mancía. Y tenía mucha razón la IA. En realidad dependía de la puntuación que yo le di a cada concepto. Si encontraba dentro del currículum esos conceptos. Eh, y obviamente para preparar una clase también. Bueno, aquí es más que una clase, una predicación. Yo quería predicar acerca de Icabod. Icabod. Quiero predicar acerca de la generación sin gloria. Icabod. Objetivos. Aprender lo que sucedió luego de la muerte del sacerdote Elí y sus hijos Finnaudi y la captura del arca. Entender que una generación sin Dios es una generación sin gloria. Determinar vivir bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que yo le puse. Y él me da una idea. Me da un texto base. La presencia de Dios se deja en la raíz del problema. Primera Samuel. La señal de generación pierde el respeto a lo sagrado cuando las cosas de Dios se usan sin Dios. Pap, y me da una idea. Pero esto ya es un trabajo ya avanzado, ¿ves? Entonces, eso, hoy día usted puede preguntarle cualquier cosa y como tiene la información, entonces usted le ayuda. Obviamente, uno no se puede fiar de la información, sino que sirve como una idea base para algo, para un proyecto, para una predicación, para un estudio, para lo que usted quiera. Eh, Voy a seguir con mi presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Limitaciones. Esto tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque la IA no sabe todo. ¿Ve? Por ejemplo, si aquí faltara una pieza, la IA no sabe qué pieza es. Pero lo que hace la IA es inferir. Eh, el problema de la IA es que está entrenada para responder todo, responder siempre. Siempre va a responder. Es como cuando usted le pregunta a alguien que no sabe y siempre tiene una respuesta. Entonces, cuando no tiene la respuesta, engrupe, inventa. Le llaman a eso alucinar. La IA alucina, ¿ya? Por eso que es delicado también, sobre todo cuando son datos, es delicado. Eh, por ejemplo, alguien le hizo esta pregunta: ¿cuántos miembros tiene la iglesia evangélica más grande de Santiago? Y la IA alucinó, pues dijo, ¿por qué ese dato no existe? Entonces, pero como siempre responde, dijo 47.200 miembros. Y ese dato no está en ninguna parte. Se le pidió un versículo, dame un versículo sobre la perseverancia en tiempos difíciles. Claro, dijo Proverbios 18:42. Y Proverbios 18 tiene 24 versículos, ¿no? Entonces, uno tiene que validar la información. Un académico de la Universidad de Chile dijo que la IA alucina el 20% de la información, más o menos. Y 20% es harto. O sea, el 80% de lo que te dice la IA es correcto, pero el otro 20% es alucinación. Entonces, no se puede uno fiar directamente de sobre todo lo que es datos, fechas, estadísticas, nombres. Ahí tiene que tener uno un cierto cuidado.
Siempre se debe verificar los datos, importantes sobre todo. Bueno, la IA también puede generar dependencia, ¿cierto? No reemplaza al pastor ni al médico. Usted puede poner un examen, subir un examen, sacarle la foto a un examen médico y subirlo y la IA le va a decir más o menos lo que va a comparar los datos con lo que ella tiene y le va a decir más o menos lo que es. Pero eso no reemplaza lo que diga el médico, ¿ya? Tampoco reemplaza la oración, ni la lectura de la Biblia, ni la prédica, nada. Por eso es importante usarla con propósito. Finalmente esto edifica o distrae. ¿Qué dice 1 Corintios 10:23? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ya? Frases de los famosos. Frases de los famosos. Bill Gates dijo, la IA es la tecnología más importante que se está desarrollando hoy en día. Es más profunda que el fuego o la electricidad. Bill Gates, el dueño de Microsoft. Huang, que es un CEO de Nvidia, que son tarjetas gráficas, estamos en el comienzo de una nueva revolución industrial. Dicen que esta es la nueva revolución industrial. La IA es la fabricación de inteligencia. Este que es más antiguo, que es un premio Nobel de la Paz, dijo que la tecnología es un buen sirviente, pero un amo peligroso. Entonces hay que tener cuidado que no se transforme, ¿cierto?, en un amo peligroso, que siempre sea un buen sirviente. Un año trabajando en inteligencia artificial es suficiente para hacerte creer en Dios. Alan Perley, él fue el pionero en la informática. Y claro, cuando el hombre empieza a estudiar la inteligencia se da cuenta de la perfección de nuestra inteligencia humana. Entonces, un año trabajando con la inteligencia artificial es suficiente para hacerte creer en Dios. Eso es lo que dijo él. Bien. Preguntas, inquietudes. ¿Alguien quiere lanzarle una pregunta a la inteligencia artificial? Escríbala en el chat y yo se las comparto ahí. ¿Alguien se atreve a preguntarle algo? Pastor Luis, una consulta. ¿La Alexa es lo mismo que la IA? La Alexa es como un agente que Ah, ya, está programado, usa IA para poder resolverle tareas, ¿cierto?, cotidianas. La ya. Alexa, ¿cuánto es la otra? Siri, OK Google. Usan la IA, pero son agentes porque hacen tareas. Bueno, Usted le dice al Google, OK Google, ábreme el YouTube y le abre el YouTube. Háceme una llamada, llamar a tal persona y lo hace. Son tareas específicas. Ya. ¿Quién quiere preguntarle algo a la IA? Escriba o escríbamelo ahí en el chat y se lo preguntamos. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Un solo voluntario. Luchito, Gloria. sí, ¿qué preguntarle a la IA? Yo quisiera, no sé, dar una opinión. ¿Ya? Eh, no le voy a preguntar nada a la IA en verdad, sino que Ah, ya, comentar ya. que yo creo que es una herramienta valiosa, pero también es peligrosa para la gente, especialmente la gente nueva en el Evangelio, Claro, porque se pierde la creatividad, mucho la creatividad, porque si yo voy a buscar todo en la IA, bueno, ¿dónde yo hago trabajar mi cerebro también? Ahora es un arma súper útil, por ejemplo, como tú lo utilizaste para ver el tema de los currículum, la encontré súper buena, pero creo que cuando una persona es nueva en el Evangelio, utilizar la IA puede ser un arma de doble filo y por lo demás te quita totalmente la creatividad y además te hace la tarea, te hace el trabajo. Yo claro. creo que en este caso, personalmente, creo que uno tiene no sé, desde el punto de vista de las cosas de Dios y de preparar temas y todo eso, creo que nosotros los cristianos podemos consultar la guía cuando ya tenemos conocimiento y ya sabemos. No para que nos haga las cosas, no para que nos haga las tareas. Escuché hace mucho tiempo atrás un hermano que en un programa radial que yo siempre lo escuchaba, un hermano cristiano, pastor, y dijo toda esta modernidad, que todo lo que es inteligencia artificial y el Internet mismo como una herramienta era un tonto útil, o sea, un tonto rápido, porque finalmente no funciona si no le meten información.
no es que sea inteligente por sí mismo. Entonces, cuando la gente mayor, yo trabajo con ancianos, por eso lo sé, toman la IA, ellos lo toman como algo que es así. Si lo dice la IA, es así. Entonces también Claro, es peligroso y hacer esa salvedad, porque a mí me preocupa porque yo lo vivo con los abuelos que donde yo trabajo, que el abuelo va al doctor y llega él con un diagnóstico, entonces los médicos se enojan con él. No lo quieren atender porque dicen, no, que yo, ¿por qué? Porque él lo ve todo en el internet y después llega él con su propio diagnóstico a imponérselo al médico. Y es porque es una persona mayor que se encuentra con esta herramienta y obviamente no sabe discriminar entre que una inteligencia artificial es con datos que alguien le metió a esta herramienta, que no es una persona. Y eso es lo que cuesta. Entonces, yo personalmente creo que la IA hay que manejarla con mucho cuidado, que es una herramienta muy valiosa, pero que hay que saber trabajar con ella. Eso, Luchito, muchas gracias. gracias, Y Gloria. gracias, La y verdad, quiero darte gracias también, ¿sabes por qué? Porque tú explicas las cosas con un lenguaje tan sencillo y tan simple que no cuesta entenderte. Así que yo también te agradezco mucho por eso. Gracias, Luchito. gracias, Gloria. Es interesante lo que tú dices, pero siempre la tecnología, en realidad todos los cambios, y si hay algo que es verídico, si hay un paradigma en el mundo, es que todo cambia. ¿Ya? La palabra de Dios es la única que no cambia. Y siempre que hay cambios, siempre es el temor, lo primero, el temor al cambio. Están los pioneros, los que se suben primero, los que prueban primero, y obviamente los que llegan un poco más tardíos. Pero hoy día, no sé, manejar un vehículo, por ejemplo, si un joven, y yo he visto jóvenes de 15 14 manejando auto, es peligroso, es muy peligroso, por eso piden una edad mínima para manejar un vehículo. Obviamente pasa lo mismo en todas estas cosas, que si las personas lo usan mal, obviamente puede generar problemas. Pero el cuchillo sirve para cortar carne, pero también sirve para, hoy día aquí en Chile dicen cogotear. Entonces va en cuál es, finalmente, es cuál es el punto de vista nuestro frente a las cosas. Para mí siempre las cosas tienen su utilidad y hay que aprender. El problema, claro, es que la masividad de la gente que no tiene cultura o no tiene valores, ¿cierto? Se generan este tipo de problemas. A mí lo que me preocupa en realidad de los avances tecnológicos, por ejemplo, hoy día tanta comodidad, que es la posmodernidad, hoy día la posmodernidad hace que la gente busque lo fácil, el camino más corto y la comodidad. Y la comodidad nos hace ser sedentarios, por ejemplo, no hacer ejercicio, estar todo el día sentado viendo tele o viendo, no sé, series o mirando el celular, ¿cierto? A mí me preocupa eso, me preocupa que no sepamos discernir los tiempos, de cuánto tiempo puedo, si algo es útil, cuánto tiempo le dedico y cuánto tiempo no le dedico. Porque si todo el día no hago ejercicio, no como saludable, obviamente como hablamos en los otros temas, me voy a enfermar. Y claramente hay varias personas y estudiosos que han dicho que este tipo de comodidad que hace muchas cosas sirve, sí, pero también provoca la flojera. Cuando, es como cuando apareció la calculadora en el colegio. Y la calculadora sumaba, ¿cierto? Y el profesor que decía, no, pues aprende a sumar, ¿cierto? Pero hoy día en las universidades, en todas partes, se ocupan las calculadoras, te dejan usarlo. No es, no es que, pero ¿qué pasa? Que tú tienes que aprender cómo funciona primero, antes de usarla. Pero, pero pasa en todos los ámbitos, ¿ya? Eh, Voy a hacer una sola pregunta a la IA y de ahí concluimos. Y si hay otro comentario, otra pregunta, la conversamos. Voy a hacerle una pregunta que me dijo la hermana Minta, me dice, ¿qué provoca la diabetes? Vamos a ver qué dice la IA. ¿Qué provoca la diabetes? Esa pregunta se la vamos a hacer así fácil, porque ¿se acuerdan que yo les di como un patrón para consultar? Pero la pregunta es, a ver, ¿qué provoca la diabetes? Entonces es muy genérica la pregunta.
Aunque yo creo que me van a tirar todo el diccionario, no sé. Diabetes tipo uno, el sistema inmune ataca por error las células beta del páncreas que son encargadas de producir insulina. Se provoca poca insulina. Después diabetes tipo 2, la más común, resistencia a la insulina. Diabetes gestacional ocurre durante el embarazo. Factores genéticos, estilo de vida, dieta poco saludable, inactividad física, obesidad, especialmente la grasa abdominal, edad, el riesgo aumenta con los años, estrés crónico, elevar el cortisol que sube la glucosa. El estrés, mire, es interesante. Eh, a lo mejor yo le preguntaría, respóndeme como un médico experto, ¿cierto? Para prevenir, experto, qué cosas, qué actividades o, eh, me ayudan a prevenir la diabetes. Eh, y aquí uno le dice, ¿cómo quiero los datos? Dame 5 sugerencias. Yo le pongo breves, concisas, precisas. Ojo que yo le puedo poner, por ejemplo, a la IA que actúe como un exégeta, como un hermeneuta, y que me dé el significado de alguna palabra en griego, en hebreo, y lo hace, porque lo busca en los documentos que ya están. Mira, ahí está, yo le pedí 5 intervenciones y dice, reducir peso corporal, bajar entre un 5 y un 7% de tu peso. Ejercicio aeróbico regular, mínimo 150 minutos semanales, o sea, 3 veces a la semana, 50 minutos. Reducir carbohidratos refinados, azúcar, eliminar bebidas azucaradas, harinas blancas, ultraprocesadas, priorizar alimentos de bajo índice glucémico, dormir entre 7 y 8 horas diarias, la privación de sueño altera la hormona, control de estrés crónico, el cortisol elevado, ya. Nota clínica, si tiene antecedentes familiares o glucosa en ayuno, 100, 125, prediabetes, consulta a tu médico para un plan personalizado. Lo bueno que aquí me dice, consulta a tu médico, pero los consejos que me da igual no están lejos de lo que me va a decir el médico. Bien, voy a concluir. Bueno, la idea de esto era hacer como una introducción, ¿ya? Y ver que finalmente tiene sus pros, tiene sus contras, pero examinémoslo todo y quedémonos con lo bueno, aprendamos, maduremos. A los que aman a Dios, todo nos ayuda bien, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender. Eh, Hoy día el ser humano tiene la libertad de elegir, de escoger, de, de saber lo que le conviene. Lamentablemente muchas veces escogemos mal, pero Dios nunca nos va a obligar a nada. Pero si nosotros nos mantenemos en su amor, si buscamos a Dios siempre y tenemos ese cuidado, todo nos va a ayudar a bien. Todo, todo. Hasta las cosas malas a veces que nos pasan. Dios siempre debe estar en primer lugar. No debemos descuidar nuestra comunión con Dios, ni con nuestra familia, ni con la iglesia. Y todo cambia, menos la palabra de Dios. Recuerden, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bien. 5 minutos de preguntas, inquietudes, comentarios. Sí, un comentario breve, tomando un poquito la idea que dijo la hermana Gloria, que comparto plenamente, ya que la inteligencia artificial debe ser tomada como un medio, como un instrumento más para la evaluación, para la consulta abierta, pero cuando la tomamos como un fin en sí mismo, para crear conocimiento de la nada, ahí aparece el fraude.
porque es un fraude al final. Ah, claro. Y porque lo presentas como algo tuyo, como una autoría de ti, como una experiencia de haber buscado conocimiento, pero en realidad usaste solamente una pregunta, un prompt, como tú decías, lo cliqueaste y vino el resultado y ahora lo sacas como algo tuyo. Entonces, em, yo que trabajo en el mundo, o sea, en el mundo de los libros y también en la facultad como profesor en la parte de los posgrados, hay una preocupación que hubo ahora. El año pasado hubo unas reuniones con varias asociaciones porque eh, est- hay una tendencia a ver los programas de posgrado, inclusive doctorado, en el campo de las ciencias humanas, antropología, teología y todo eso, que hay una gran diferencia entre el doctor que sale hoy con el doctor de hace unos par de años atrás. ¿Ah? Como que hay ciertos criterios o ciertas metodologías o cierto soporte intelectual, esa apertura crítica, o sea, pensar críticamente, como que hay cierto debilitamiento. Y se ve en en la calidad de las tesis. Y ahí hay todavía una sospecha de que quizás la IA está provocando esta dependencia intelectual, una especie de desintegración de la habilidad de pensar, de dialogar, pensar, ¿verdad? Descubrir y no solamente hacer preguntas a la IA para que te conteste de una manera y poner copy-paste, ¿ah? Copiar y pegar. Claro. Entonces ahí hay un asunto, hay una pérdida de la verdad intelectual, hay una desintegración de lo que llamamos la autoría, o sea, ¿quién es el autor verdaderamente de esto? Hay un Es empobrecimiento, una copia, es una copia. claro, hay un empobrecimiento de las personas, del lector, y hay una normalización del engaño, ya ese es un problema filosófico. Entonces, la IA y cualquier tecnología es una herramienta que podemos usar. Yo soy un escritor, ¿verdad? Y he escrito libros, pero este último tiempo he usado la IA para que me corrija algunos elementos ortográficos, ¿verdad? Algunas ortografías que de repente tengo problemas con eso, pero debo tener el cuidado porque hoy en día ya Amazon y otras instituciones que venden tus libros somete tu libro A la a un prueba de la estudio, verdad. claro, justamente, y Sí. si encuentra que ha habido IA, no solamente no vende mi libro, me puede quitar para siempre ser usuario de Amazon. Aquí en los Estados Unidos ya tienen esto el juez. Si Amazon dice, has usado la IA para hacer este libro, entonces me puede, no vende mi libro, sino también me quita como usuario para siempre de Amazon, porque hay mucha gente, como tú dices, ahora, hacer un libro, creo que tú decías, hasta se puede hacer un libro. Sí, Sí, es verdad, pero tú dijiste algo interesante, Luis. Eh, si tú haces un libro, oh, quiero que me hagas un libro sobre la fe de los padres de la iglesia, etcétera. Ok, que sea 100 páginas, ok, te la hace. Pero las probabilidades de lagunas o que él de errores. Sí, po. a diferir o alucinaciones es prácticamente casi un 30 o un 40%. Por eso que es fácil ver un libro cuando lo ha hecho una IA, porque las alucinaciones, la falta de Se correlación ven, po. se nota bastante. Sí, por eso yo decía que es importante saber que la IA alucina. Y alucina, según un profe de la Chile, dice que alucina un 20%. ¿Qué significa eso? Que cuando no tiene el dato como está programada para responder igual, completa con cualquier cosa. Entonces, alucina. Entonces, claramente, por ejemplo, nosotros hoy día en la empresa se está usando mucho la IA para el tema tecnológico, pero el que hace algo con IA tiene que saber lo que está haciendo, porque si no, va a cometer errores. Entonces es una herramienta, es una ayuda. Y como decía Gloria, el problema está en que la gente se lo venden como que es 100% infalible y no es así. No es así. Es una herramienta que ayuda demasiado, ayuda. Yo creo que, imagínense que las Biblias que tenemos nosotros hoy día, si estuvieran en griego todavía hebreo, no las podríamos leer. Esto es más, es mucho más avanzado, que puede resumirte un capítulo, un libro, te puede hablar del autor. Entonces, es muy bueno para comparar. Obviamente uno no puede dejar de leer la Biblia, uno no puede dejar de estudiar, de leer otros comentarios,
porque no necesariamente es cierto todo lo que tú lees en la IA, tienes que saber qué es cierto y qué no es cierto, y para saber eso tienes que ir a los documentos originales. Eso, a ver si hay alguna pregunta aquí que me dicen mi hermano. La IA atrofia la imaginación, sí, y yo creo que eso es un problema. Hoy día, lo que decía yo, que hay expertos hablando que esta generación va a ser menos pensante que la anterior, y pasa por todo esto, por la tecnología. eh, Nunca se nos tiene que olvidar que tenemos que pensar, reflexionar las cosas. Rubén dice: mi opinión sobre la IA es que es una herramienta para alejarnos de Dios y nos hace depender de ella. Un ejemplo claro es ir al metro, la gente no conversa, claro, pero eso es un tema de la sociedad hoy día, es una sociedad individualista. No sé si en algún momento nosotros que vivimos los años 80 con familia, ¿cierto? Que jugábamos en la calle, ¿cierto? Y anhelamos ese tipo de cosas. Yo no sé si en otros países se daba de esa manera. Siempre han dicho que los americanos son muy fríos, muy individualistas. No sé. Nosotros tuvimos esa oportunidad de vivir, ¿cierto? Lo que es la familia en los años 80, 90. Hoy día cuesta salir, ¿cierto? Aunque con esta cuestión de que ya no se puede salir a la calle, uno pasa más en la casa encerrado. Pero claro, uno anhela siempre volver a la unidad de la familia. Y eso es lo que no hay que dejar, po. No hay que dejarnos esclavizar por nada. Ese es el tema. Si a alguien esto le causa daño, obviamente no lo aplique. Hay gente que es atecnológica y se aísla, ¿cierto? Y vive en un lugar sin tecnología. Yo le decía a un compañero: bueno, si no te gusta, apaga, vende el celular, no compres celular. Pero finalmente la sociedad nos hace dependientes de este tipo de cosas. Porque si no estás ahí, entonces no estás en ninguna parte. Pero claro, yo creo que esto se va a seguir escribiendo, la historia todavía no se cierra. Para mí esto es una moda, y una moda que en algún momento va a pasar, ¿cierto? Y, y bueno, la historia va a tener que validar hacia atrás qué podemos sacar. Pero obviamente es una revolución. Va a haber un cambio, ¿cierto? En cómo se hacen las cosas. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde siempre, que el Señor nos dirija. Lo más importante es no olvidarse de Dios, mantenerse siempre firme en Cristo, buscando siempre al Señor, teniendo el tiempo de comunión con Dios, leyendo su palabra, congregándose, porque algunos, claro, ya tenemos esto, entonces no me congrego, ya para qué, pero hay cosas que tenemos que vivir en el Evangelio como hermanos, ¿cierto? Hay mandatos de Jesús que no se pueden cumplir si es que no nos congregamos. Amar al prójimo, soportar al prójimo, perdonar al prójimo, orar por él, unos por otros, soportarnos los unos a los otros. Entonces hay cosas que no vamos a poder cumplir si no nos congregamos, si no nos comprometemos. Y eso es lo más importante. Eh, Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.